Espero que estén pasando un excelente día. Soy el psicólogo Roberto Bustamante. Es un placer poder compartir este tema con ustedes, pues considero que es una situación que muchos enfrentamos en reiteradas ocasiones y desafortunadamente muchas de ellas sin éxito. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por instantes en los cuales nos hemos dicho a nosotros mismos, ya basta de este estilo de vida. Quizá nos hemos visto al espejo y hemos dicho, ¿qué pasa conmigo? Debo dejar de hacer esto o debo dejar de hacer lo otro. O tal vez has visto una nueva habilidad que quieras aprender. O simplemente desempolvaste tus documentos y te encontraste con esa lista de propósitos de año nuevo que no has logrado hacer y ya estamos en junio. Pero no se desesperen. La procrastinación es la taza de café de la sociedad moderna. Nos hemos rodeado de mecanismos tan automatizados que hacen actividades por nosotros o resuelven problemas en segundos, que ya no tenemos la necesidad de planear algo o de prevenirlo. Sin embargo, cuando intentamos vencer esa procrastinación, de la nada surgen pensamientos que pueden llegar a frenar la acción o simplemente la motivación y la energía desaparecen, se esfuman. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles sobre esta situación y cómo es que el hábito, en efecto, sí hace al monje. Debemos entender algo de primera mano. Lo somos, queramos o no, organismos pluricelulares que reciben, procesan y ejecutan. Cada estímulo externo que es percibido por nuestro complejo aparato sensoperceptivo es enviado por un complejo cableado hasta nuestro cerebro a diferentes regiones que están interconectadas, para que después envíe una respuesta o reacción a ese estímulo que desencadena un complejo proceso neurobiológico. A todo esto podemos llamarlo como conducta o emoción, pues son las respuestas más comunes a estos estímulos. Todo lo anterior es algo de lo que la evolución nos ha dotado a través de miles y miles de años. Ahora bien, ya que hemos comprendido a grandes rasgos cómo funciona este sistema, les voy a presentar una cosa preciosa, hermosa y única, llamada neurona. La neurona es la unidad básica de nuestro sistema nervioso. Ella se encarga de procesar y recibir y también de transmitir dicha información a otras neuronas. Por ello, las neuronas necesitan de otras neuronas y otras unidades celulares como las glías, los oligodendrocitos o los astrocitos, entre otras, para ejecutar su tarea con excelencia y precisión como normalmente lo hacen. Para ello, forman lo que se conoce como circuitos neuronales o redes neuronales. Como mencioné, estas redes son un conjunto de neuronas que están interconectadas, que procesan información a nuestro cerebro y se comunican mediante impulsos eléctrico-químicos, neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la epinefrina o el cortisol. Estos circuitos son los encargados de la memoria, del lenguaje, la percepción y el aprendizaje. Bueno, pues estas redes pueden adaptarse y cambiar a lo largo de toda nuestra vida, lo que se denomina como neuroplasticidad. Esto es clave para aprender cosas nuevas o recuperar funciones tras lesiones neurológicas. Esta reorganización neuronal se logra a través de algo común y cotidiano, que es la repetición. Cuando un estímulo o una acción se repite muchas veces, la conexión entre las neuronas se fortalece y lleva a que dicha conducta, acción o respuesta se vuelva automática a este estímulo que se mantiene constante. Existe la potenciación a largo plazo. Esto es una forma de plasticidad sináptica que aumenta la eficiencia de la transmisión entre dos neuronas que se activan juntas de manera repetida. Pero ¿qué sucede si no hay repetición? Pues, como la lógica puede indicar, las conexiones pueden debilitarse. A esto podemos llamarle poda sináptica o apoptosis. Y sucede especialmente en etapas de la infancia. Entonces, puede llegar a perder la eficiencia, esa conectividad entre las neuronas puede llegar a perder la eficiencia o incluso llegar a olvidar esa habilidad que se ha aprendido. Hasta aquí creo que tenemos la base sobre nuestros actos y nuestros hábitos. Ahora, ¿qué pasa si usted quiere generar un hábito nuevo? Como ir al gimnasio, leer de manera frecuente, tocar un instrumento, aprender una habilidad nueva, tomar una caminata. Pues para esto podemos basarnos en lo anterior, en
nuestro potencial de aprender por repetición. Los hábitos que usted posee hoy en día permean sus acciones en algo similar a los reflejos, pues se han vuelto algo casi automatizado. Hoy se sabe que aproximadamente el 70% de nuestro comportamiento es habitual, pues está cimentado en las acciones que repetimos todos los días. Debemos comprender que no todos los organismos son iguales y por lo tanto no todos poseen la misma capacidad de formar hábitos nuevos, pues en muchos casos el contexto del sujeto es algo que puede llegar a limitarlo, ya sea por un factor social, como una persona alcohólica que intenta dejarlo, pero que el grupo de amigos o la familia resultan ser facilitadores de esa conducta o de ese vicio. O puede que posea algún trastorno de neurodesarrollo que merme la capacidad, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En ambos casos, no es imposible modificar la conducta o generar un hábito nuevo, pero va a requerir mayor esfuerzo. El neurocientífico de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, ha acuñado el término fricción límbica. La fricción límbica es esta resistencia interna que sentimos al iniciar una tarea o un hábito, especialmente cuando se involucra un esfuerzo, incomodidad o postergación, lo cual es abundante en las fases iniciales a la hora de generar un hábito nuevo. Huberman menciona que si existe ansiedad como un estado de alerta que nos impide concentrarnos a la hora de crear un nuevo hábito, o si existe la pereza en el momento de emprender el hábito, se necesita una cantidad mayor de energía a la necesaria para superar la fricción límbica. Por ende, la mayoría de nosotros decidimos postergar las tareas o dejarlas para después. Por ejemplo, hoy en día las jornadas laborales son extensas y estos trabajos nos mantienen concentrados en conductas prolongadas. Luego, imagine que después usted quiere llegar a su casa y desea leer un libro como un hábito nuevo, pero aún quedan muchas cosas que hacer. La respuesta, lo leo después o ya mañana, pero digamos que ese hábito ya está automatizado. Entonces, la fricción límbica se reduce y el coste energético para realizar dicha acción es menor. Entonces, hay más probabilidad de emprender y finalizar la tarea que usted se ha propuesto. Lo anterior no implica que no le va a costar realizar la acción. Reorganizar el closet, ir al gimnasio, la ropa no se dobla sola. Las pesas no se hacen livianas ni se levantan solas. Pero al ser esto habitual por repetición, ya es algo común en usted. Por lo tanto, puede ser iniciada la tarea con mayor facilidad y puede ser terminada. Hasta aquí suena fácil, ¿no? Pero hay que considerar un factor muy importante que debemos tener a consideración para lograr esta reorganización y poder generar ese hábito que tanto desea. El tiempo. Recordemos que como personas productivas, las jornadas laborales son extensas, sin oportunidad de hacer aquello que nosotros deseamos. Por ello, se sugiere que nuestros días deben estar organizados en lapsos de 8 horas. Le explico. Al iniciar el día, los neurotransmisores están, digamos, a flor de piel. Por ello, se sugiere que aquello más difícil se ejecute durante las primeras 8 horas ya iniciado el día. En la siguiente fase, ya entrada la tarde y mediodía, debido a los cambios circadianos en nuestro organismo, han hecho que los niveles de estos neurotransmisores decrementen, lo cual puede hacer que complique la ejecución de la tarea. Ahora es el momento excelente para incorporar hábitos que ya se tienen o para agregar hábitos más sencillos. El tercer lapso es la fase más importante, pues es nuestro periodo de sueño y es durante este periodo de sueño profundo o sueño REM donde se logra la neuroplasticidad. Y esto hace que aquellos circuitos neuronales que se han generado durante la jornada se consoliden. Por ello es de suma importancia evitar cosas que no permitan consolidar el sueño, como las pantallas, la cafeína o todo aquello que aumente el nivel de estrés antes de dormir. Se sugiere que usted debe elegir entre 5 o 6 hábitos que debe repetir por un periodo de 21 días,
para que estos circuitos se consoliden y la fricción límbica al momento de ejecutarlo se reduzca. ¿Y qué hacer si no se cumplen todos? No pasa nada, porque se espera que usted cumpla 5 o 4 de los 6 hábitos que he elegido, pues no es necesario que se cumplan todos los 7 días de la semana. Por ejemplo, iniciar un curso para aprender algo nuevo o tocar un instrumento puede que tenga que asistir a solo 2 clases por semana. ¿Y qué pasa si no cumple un día? No pasa nada, simplemente retome la conducta al día siguiente. No necesita compensar de ninguna manera o reponer dicha tarea. Ahora bien, si usted mezcla todo esto en un plan de 21 días, durante esas 3 fases de 8 horas, puede garantizar un mínimo del 80% de tasa de éxito en la aplicación. Usted simplemente debe repartir u organizar esos 6 hábitos entre los lapsos 1 y 2. Recuerde que el tercero es el descanso y es demasiado importante. Recuerde que no deben ser cotidianos, pues puede ir al gimnasio solo 3 veces por semana, tocar el instrumento 2 veces por semana o tomar una caminata 4 veces a la semana. Recuerde que aquellos que me representen mayor dificultad deben ir en el primer lapso y aquellos más sencillos en el segundo. ¿Qué piensan? Fácil. Yo sé. El sistema permite ser modificado a conveniencia de quien desea aplicarlo. Para finalizar, le daré de manera gratuita un último consejo para eliminar un mal hábito. Heather Fritz, investigadora y profesora de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, Michigan, especializada en terapia ocupacional y formación de hábitos, sugiere que para romper con un mal hábito y la conexión entre dichas neuronas que están involucradas en ello, se debe ejecutar un hábito bueno de manera inmediata en el periodo posterior a la ejecución y finalización del mal hábito. Justo después de la ejecución del mal hábito, esas neuritas, esas neuronas aún están activas y es en ese momento que debemos hacer un hábito positivo. Algo, por supuesto, y obviamente sencillo y que no requiera mayor esfuerzo a la hora de ejecutarlo. Supongamos que busca reducir el uso de su teléfono. Cuando usted se percate de que está ejecutando el mal hábito, justo en ese momento debe suspender la actividad y reemplazarla con otra más fácil y sencilla, como meditar 5 minutos, o si prefiere seguir usando el teléfono, leer algún artículo de su interés, o una lección en esa aplicación de idiomas que no le presta mucha atención. Su cerebro y varias estructuras involucradas en el aprendizaje por asociación empezarán a hacer su trabajo y asociará o vinculará la nueva acción con el mal comportamiento. ¿Qué opina? Si quiere indagar más en estos temas, le recomiendo buscar las investigaciones de Huberman como el titulado Build or Break Habits Using a Science-Based Tools, o tal vez el de Fritz llamado Intervention to Modify Habits a Scoping Review. Estoy seguro que le ayudará a ilustrarse más al respecto. Espero que esta información haya sido de su agrado y sobre todo pueda darle utilidad y decida finalmente cumplir esa lista de propósitos o simplemente obtener un hábito nuevo o tal vez romper un mal hábito. Recuerde que nuestro cerebro no distingue entre sueños grandes o hábitos pequeños, pero con constancia y disciplina su vida puede cambiar. Le agradezco su atención y le dejo un medio de contacto en caso de que un servidor pueda auxiliarle.